Ya bueno, para los que no estén en la clase, les cuento que dejamos la prueba 4, o sea, la prueba parcial 4 para el lunes 21 a las 9:30. Y bueno, como siempre, yo voy a entrar, nos reunimos, les leo la prueba y bueno, los dejo trabajando hasta el horario de entrega de la prueba hasta que ustedes terminen y me lo envían, me lo suben al sistema, ¿está bien? Entonces, bueno, para que les quede claro, o sea, la prueba 4 va a ser el lunes 21 a las 9:30 y nos reunimos acá como siempre en la sala, ¿verdad? Nuestra sala de Zoom y ahí yo les presento la prueba, ¿está bien? Entonces, bueno, lo que les estaba comentando ahora mismo es que, no, esto ya lo hice, bueno, ahora eso se queda ahí. Bueno. Lo que les estaba comentando es que habíamos visto ya qué cosa era una derivada, antiderivada o integral indefinida, pero bueno, en la clase pasada yo les había dicho que íbamos a, estudiar precisamente en lo que quedaba de semestre, ¿verdad? Métodos de integración y bueno, espero poder llegar al teorema fundamental de cálculo, que bueno, es también muy importante porque relaciona precisamente el concepto de integral indefinida con el concepto de integral definida, pero bueno, eh, yo creo que prefiero primero enseñarles los métodos de integración, ¿verdad? Y después entonces que les voy a enseñar el teorema fundamental del cálculo. O sea, voy a cambiar un poco el orden en que vamos a hacer las cosas con respecto a la presentación, pero bueno, al final espero poder cubrirlo todo, así que no se preocupen. Eh, Aquí, bueno, se suponía que ya yo había visto el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Y estoy diciendo que existen, de hecho, a veces integrales que uno no puede determinar la antiderivada o integral tan sencillamente. Entonces, en este caso, lo que uno hace es estudiar algunos métodos de integración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les voy a enseñar ahora mismo. O sea, fíjense que en el caso que no sea evidente, ¿verdad? Como les estaba diciendo, encontrar la antiderivada de la función que se está integrando, es necesario entonces resolver esta integral o calcularla mediante algún método de integración. Entonces, bueno, yo les comento que existen varios métodos de integración, pero nosotros vamos a estudiar básicamente dos: el método de sustitución, que vamos a ver ahora mismo, y en la clase que viene vamos a ver el método de integración por partes, que de hecho sale de la regla de producto para la derivación. O sea, la regla de producto cuando uno está derivando, que simplemente se integra y sale esa regla de integración por partes. Pero ahora, en el método de sustitución, lo que uno realmente hace, ¿verdad? Es usar la misma idea de la regla de la cadena. No sé si ustedes se dan cuenta que eh, lo que yo estoy haciendo acá, fíjense, estoy diciendo que si u es igual a g de x, ¿verdad? Que, bueno, si en el caso de que esta función tenga derivada y esa inversa, y la inversa de esa función también sea derivable, la inversa quiere decir, bueno, es una función que cuando uno la compone con ella, da la identidad, ¿recuerdan eso? Bueno, quizás nunca lo vieron en el semestre pasado, pero bueno, ¿vieron alguna vez la función inversa? Díganme. Sí, profe. Ah, bueno, entonces sí la vieron. Entonces, bueno, ya, si tienen una función que tiene derivada y que su inversa también tiene derivada, entonces uno, usando la regla de la cadena, se da cuenta de que puede sencillamente decir que la integral, fíjense, imagínense que al final, cuando uno deriva una función que está compuesta, que es lo que uno hace, la derivada de f, ¿verdad? eh, Evaluada en la función que está dentro, la g, ¿verdad? En la que está compuesta la f, y después deriva, ¿verdad? La función que está dentro. ¿Lo ven? Bueno, pero ahora imagínense que entonces esta f minúscula es realmente la derivada de la función que yo quiero encontrar, ¿no? Digamos, es la f mayúscula que yo les presenté en la clase pasada, ¿verdad? Y entonces cuando yo integro acá, ¿verdad? Lo que yo estoy integrando aquí es la regla de la cadena, ¿ya? O sea, la derivada de una función compuesta, acuérdense que es la derivada evaluada en g, ¿verdad?
la derivada de f, pero en este caso esta f chiquitica es como la f grande, ¿verdad? Evaluada en g, y después multiplico por la derivada de g. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que uno hace, es integral, o sea, hacer la integral en esas reglas de derivación. No sé si se dan cuenta de lo que les estoy explicando, o necesitan que vaya a la pizarrita un momentico para anotar, para que lo vean claramente. O sea, ¿se dan cuenta que lo que estoy integrando aquí es la regla de la cadena? ¿O no? Díganme, ¿les quedó claro que estoy integrando la regla de la cadena? ¿No? Yo creo que quedaría más claro con la pizarra. Claro, muy bien. Bueno, no se preocupen. De todas formas, esto no es tan importante. O sea, yo no les voy a pedir nunca que me lo demuestren. Yo simplemente les estoy mostrando de dónde sale esta regla, pero a partir de ahora ustedes sencillamente la usan. O sea, pero igual vamos a enseñarla acá en la pizarra para que lo vean. Y les iba a preguntar, ¿han logrado abrir la pizarra? ¿Han logrado entenderse con la pizarra? ¿Con las pizarras que les he dejado grabadas? ¿O siguen teniendo el mismo problema ese de que se ve muy grande cuando la abren? ¿Alguien ha logrado abrir las pizarras, chicos, o no? ¿Nadie? Bueno, si no lo han hecho, bueno, pues nada, no tengo nada que decir. O sea, se supone que las pueden mirar después porque están ahí grabadas en el sistema, ¿verdad? Pero bueno, si no las han usado, bueno, no sé, ustedes sabrán. De todas formas, las pueden ver siempre en las clases, o sea, las clases están. Pero bueno, aquí ya, aquí está. Voy a agregar una página. Esta es la clase 30, creo, según lo que recuerdo. Entonces, bueno, no importa, se queda así. Vamos a poner la negrita como nos gusta a nosotros. Y bueno, empecemos un momentico. Fíjense que se ve la pizarra, chicos. Díganme. No, profe, se ve la presentación. Otra vez. Siempre va a ser lo mismo. Qué raro porque aquí da la impresión de que ustedes están viendo la pizarra, pero nunca es así. Bueno, como les decía, ya. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ya, bueno, lo que les estoy diciendo es acuérdense que tenemos una función f grande, ¿verdad? Que cuando yo la derivo, ¿verdad? Es f pequeñita, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Se acuerdan que f es la antiderivada de f, no? Porque la derivada de f grande es f, ¿ya? Entonces, claro, lo que yo les estoy diciendo es cuando yo estoy derivando una función compuesta, aquí, ¿ya? Espérense un momentico que llegó alguien a la... Ahora sí. Ok, miren, cuando tengo si yo estoy derivando esta función, ¿ya? Acuérdense que cuando yo derivo esto, ¿qué es lo que yo tengo que derivar? Yo tengo que hacer la derivada en f grande, ¿recuerdan? Evaluada en g de x por la derivada de g, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende esto, verdad? Esta es la regla de la cadena. O sea, no sé si se acuerdan, pero es la regla de la cadena. Chicos, ¿ven lo que estoy explicándoles o no? Porque no me queda claro. ¿Me están Sí, sí se escuchando? ve, profe. Y a mí se me movió la pizarra. ¿Ustedes no? Sí, también. A Ah, mí por lo menos. sí, pero déjenme ver qué pasó. Déjenme tratar de... No sé por qué pasó esto, pero también estoy molesto aquí. Pero voy a cerrar acá un momento. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me pasó esto? Ahí está. Bueno, entonces regresemos un momentico y ya. Bueno, lo que les decía, ahora imagínense que
tenemos esto, esta es la regla de la cadena. Bueno, pues yo lo que hago ahora es integrar, ¿verdad? Acuérdense que no se pueden olvidar que cuando yo integro, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que yo hago es poner acá la función que voy a integrar, ¿no? Aquí es lo que se está integrando. ¿Ya? De hecho, se llama integrando, de hecho, se llama función integrando. Ahí se escribe lo que está integrando. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es, como esta derivada es igual a esto, voy a integrar ambas cosas, o sea, voy a integrar, voy a meter dentro de la cajita de la integral estas expresiones, ¿ya? Quiere decir que si eso es así, entonces es verdad también que a ver, al final, esto es como si yo tuviera qué cosa, no sé si se dan cuenta, esto es f de u, o sea, si yo llamo, acuérdense que estoy llamando, en mi teorema, estoy llamando a u igual a g de x, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esto es f de u derivada, pero es que f de u derivada es f en u, ¿sí o no? No sé si se dan cuenta, ¿ya? Entonces al final lo que yo tengo es que f de u, porque acuérdense que la derivada de f mayúscula es f minúscula, quiere decir que la f mayúscula derivada en u me da f minúscula en u. Y por acá yo puedo también decir que esto es lo mismo que, a ver, voy a escribir aquí un momentico. Esto es f, como la f mayúscula derivada es f minúscula, esto es f de u, ¿verdad? O de hecho lo dejo así, mejor lo dejamos así todavía, ¿verdad? Porque no necesito cambiarlo, ¿ya? ¿Lo ven ahora? O sea, básicamente usando esta expresión y usando el hecho, estos dos hechos que tengo acá, o sea, que u es igual a g de x y que la derivada de f mayúscula es f, yo llego al final aquí que f de u, a ver, vamos a escribir lo que tuve aquí de esta igualdad para que les quede claro. Que me queda que f de u, ¿verdad? Es igual a f evaluado en g de x por g' de x. Por supuesto, usando, como ya les dije, la regla de la cadena que está acá y estos dos hechos o sea, estas dos expresiones que escribí. O sea, me va a quedar al final esto. O sea, esto es lo importante, ¿se dan cuenta? Esto es lo que me queda. Quiere decir entonces que la integral de f de u, pero fíjense que tengo que escribir de u. ¿Por qué? Porque si mi variable es u, también es una cosa muy importante que este d que aparece junto con el símbolo de integral en la integral se refiere a la variable con respecto a la cual estamos integrando, ¿verdad? Y en este caso yo decidí escribirlo en función de u, asumiendo que u es precisamente g de x, ¿verdad? O sea, es una función que depende de x, pero la estoy tomando como una u, así que f de u va a ser entonces igual a la integral de f de g de x por g' de x de x. ¿Está claro? Y claro, x porque x es la variable que estoy usando para escribir mi función. Aquí estoy usando la u y aquí estoy usando la x. O sea, esto es al final, este es el método de sustitución, ¿verdad? Que estamos estudiando ahora. Bueno, ustedes me entienden. Ya, o sea, esto es lo que tenemos. O sea, de este hecho, de la regla de la cadena, sale precisamente este método de integración. Pero bueno, lo importante aquí no es que ustedes se aprendan la fórmula ciegamente, sino es que sepan utilizarla. Pero díganme si les quedó claro o no lo que hice. ¿Quedó claro o no quedó claro? Estas dos cosas quedaron claras. A ver, esto. ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Y esto de aquí quedó claro, ¿verdad? Lo único que hice fue ahora meter esto acá en la integral. O sea, integré en ambos lados, no sé si se dan cuenta, es como si hubiera integrado en ambos lados de la igualdad. Lo que pasa es que en el lado de acá tengo que escribir que estoy derivando, o sea, que estoy integrando con respecto a u, y en el lado de acá estoy integrando con respecto a x, porque en ambos lados de esta igualdad las variables son diferentes. Aquí la variable es u, en la parte izquierda, y en la parte derecha la variable es x. Pero lo que estoy haciendo es integrando en ambos lados de esta igualdad. ¿Está bien? Bueno, eso ya les digo, no es tan importante. Aquí lo más importante, esto es nada más para que vieran que no sale de
de la nada. O sea, esta regla, este método de integración sale precisamente de la regla de la cadena para derivadas, pero realmente, ya les digo, ustedes no me tienen que demostrar eso, mírenlo ahí escrito. O sea, la integral de f de u de u es precisamente la integral de f g de x multiplicado por g' de x. Y bueno, lo importante acá es saber cómo uno lo hace, ¿ya? ¿Cómo se aplica esta regla? Miren. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos damos cuenta que cuando tenemos aquí esta integral, yo tengo la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero yo no tengo la raíz cuadrada de x, yo tengo la raíz cuadrada de una expresión que está en función de x. Así que aquí yo tengo una función compuesta. O sea, estoy integrando una función compuesta. Cuando yo tengo ese hecho, eso ya me hace pensar que este es el método que tengo que usar, porque al final, como ya les estoy explicando, este método nace precisamente de la regla de la cadena para funciones compuestas, o sea, la regla de derivación de la cadena para funciones compuestas. Y entonces, claro, si yo tengo una función compuesta y estoy integrando, yo me doy cuenta que voy a tener que usar este método de sustitución. ¿Y qué sería lo que tomaría como u? Fíjense que u es la función que está adentro, ¿verdad? Normalmente. La u que yo ahora mismo les presenté era g de x. No sé si me entienden. U es igual a g de x. Así que evidentemente yo voy a tomar siempre a u como la función que está dentro en la composición de las funciones. ¿Se dan cuenta? Así que esa sería siempre la manera de empezar. O sea, si yo me doy cuenta que tengo la raíz cuadrada de una expresión que no es x, sino es una expresión algebraica en x, entonces yo digo, bueno, u es igual a esa expresión que tengo dentro de, en este caso, dentro de la raíz cuadrada. ¿Está bien? Y acto seguido, ¿qué es lo que hago, chicos? Bueno, ahora me acuerdo que yo estoy o sea, me acuerdo de la otra notación de derivación que nosotros teníamos, ¿verdad? A ver, déjenme regresar un momentico aquí a la pizarrita para que lo recuerden, ¿ya? No sé si voy a tener que compartir de nuevo, fíjense, no sé si se acuerdan, pero nosotros teníamos que yo podía, ¿verdad? Si yo tengo que u es igual a g de x, ¿ya? Yo puedo decir, no, discúlpeme, que u es igual a g, vamos a borrar, disculpen, no es eso lo que quiero decir. Vamos a quitarle ahí, ¿ya? Si yo tengo que u es igual a g de x, claramente, yo puedo decir que la derivada de u, ¿verdad? Es igual a la derivada de g. Pero yo puedo también escribir esto en la otra notación que nosotros teníamos. Y la otra notación que nosotros teníamos, no sé si la recuerdan, pero era que, ¿cuál era la notación? La otra notación que uno tenía para la derivada. Podía ser de u de x, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que u' es lo mismo que du de x. De la misma manera que decíamos que f' era lo mismo que df de x. Y lo que pasa es que en este caso esta notación es mucho más conveniente para poder aplicar el método. O sea, si ahora yo digo que u' es igual a du de x, yo digo que du de x es igual a la derivada de g. Y entonces, lo que hago es entonces, es un despeje formal, aunque eso no es realmente un despeje, pero por convención se trabaja como si fuera, o sea, esto es un símbolo que junto significa du de x, es un símbolo que completo significa la derivada de u, pero ahora ustedes se imaginan que estas dos expresiones se pueden trabajar como si fueran expresiones algebraicas y pueden pasar entonces s de x multiplicando a la derivada de g y obtienen entonces que du es igual a la derivada de g por dx. Entonces este truquito siempre se va a hacer, o sea, no es un truquito de notación que hace que sea más cómodo, ¿verdad? Trabajar. O sea, ustedes siempre van a considerar que cuando estén derivando la función u, en vez de escribir u', van a escribir du de x, y como u es igual a g, entonces du de x va a ser igual a la derivada de g. La derivada, o sea, la derivada de u con respecto a x la van a escribir en la notación de u de x, y la derivada de g la van a dejar en la notación
habitual que siempre usábamos. Entonces, bueno, les va a quedar entonces que du de x va a ser igual a g', y entonces du va a ser igual a g' de x. ¿Está bien? Y con esto, entonces, no sé si les quedó claro. A ver, díganme, ¿se entendió lo que hice? Esto es notación. Esto es más nada que notación. La notación, hay dos notaciones fundamentales para escribir la derivada de una función, esta o esta. Y aquí digamos, uso de manera conveniente una notación de un lado de la igualdad y la otra notación del otro lado de la igualdad porque me queda más cómodo. Y además es lo que me va a permitir venir aquí y entonces usar el método de sustitución para hacer la integral. Fíjense que aquí lo escribo, fíjense. Claro, lo hice rápido, pero bueno, aquí sería du de x es igual a la derivada de 3 más 2x, ¿verdad? Y la derivada de 3 más 2x es 2, porque la derivada de 3 es 0 y la derivada de 2x es 2. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, me queda que, bueno, que dx es igual a un medio de du. Y vengo acá y lo sustituyo. Pero bueno, antes de continuar, díganme si entienden lo que estoy haciendo acá, si no se los escribo en la pizarrita aparte. O sea, se entiende que si yo tomé u igual a 3 más 2x, ya no estoy escribiendo g, pero g por supuesto es la función que está dentro de la composición de las funciones que está aquí en esta integral, ¿verdad? Yo tengo 3 más 2x igual a u. Ese cambio de variable es el importante, ¿ya? Y a partir de ahí entonces derivo. Voy a derivar la u y voy a derivar 3 más 2x. Pero la derivada de u, en vez de escribir u', como estamos acostumbrados, vamos a escribir du de x, ¿entendieron? Y del otro lado sí voy a derivar directamente con la comillita en la parte superior derecha, como siempre hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, déjenme, si quieren lo hacemos acá para que les quede más claro, porque no me dicen nada y me está dando la impresión de que no me entienden, así que, ¿me entienden o no? No queda muy claro parece, ¿no? Miren, aquí está, si yo tengo que u es igual a 3 más 2x, yo lo que voy a hacer es derivar, pero para la derivada en u voy a escribir du de x, que significa derivada, y aquí lo voy a dejar así con la misma, o sea, con la misma notación que usamos siempre. De lo que voy a obtener entonces que du de x va a ser igual a la derivada de 3 más 2x, la derivada de 3 es 0, la derivada de 2x es 2, y voy a obtener entonces, de acá, voy a obtener que du de x es igual a 2. Y aquí despejo de x va a ser igual entonces a un medio de u. ¿Lo ven o no? Chicos, ¿entienden esto o no? Sí, profe, se entiende mejor. Ya, bueno, pues ya, con esto yo vengo y sustituyo quién es de x, ¿ya? Fíjense, lo que yo voy a sustituir entonces ahora en mi integral es esto, ¿ya? Donde está esta expresión voy a escribir u, y donde esté de x voy a escribir esto que está acá. O sea, si voy a tener entonces que la integral de la raíz de 3 más 2x de x, miren lo que hago, es de x, ya. Me va a quedar la raíz de quién, si sustituyo a 3 más 2x por u, me queda la raíz de u, porque u es igual a 3 más 2x y estoy sustituyendo. A ver, recuerden que el método se llama método de sustitución simple. Quiere decir que yo voy a sustituir una variable, o sea, una expresión que yo tenga en función de una variable que yo voy a decidir, y que la variable siempre va a ser precisamente la función que está dentro de la composición de funciones que aparecen en la expresión que estoy integrando. ¿Está claro? Entonces, bueno, la raíz de 3 más 2x da raíz de u. Y de x entonces lo voy a sustituir porque por un medio, a ver, esto se lo voy a escribir, esto es u. Y esto de aquí es un medio de du. Y de esta manera yo transformo todo lo que estaba en función de x en esta integral, en una integral donde nada más aparece
la U. Y claro, ahora este 1/2 sale adelante por propiedades del integral, ¿se acuerdan? El U lo escribo como U a la 1/2, ¿sí? Y ahora integro usando las reglas de integración que corresponde a cuando yo tengo la variable elevada a un exponente, ¿verdad? Acuérdense que es la variable al exponente más 1, ¿sí? Dividido por el exponente más 1. ¿Ya? Y bueno, ¿esto cuánto me da? Aquí me da 3/2, o sea, me da U a la 3/2. Y a ver, acá me queda 3/2 en el denominador y 1/2 en el, acá, o sea que me queda 1/2 dividido por 3/2. 1/2 dividido por 3/2 me da 1/3, ¿verdad? Porque los dos, 1/2 dividido por 3/2 es 1/2 multiplicado por 2/3 y los dos se cancelan y me queda finalmente 1/3. Bueno, estas son cuentas sencillas, ustedes no se preocupen. O sea, ustedes después lo hacen con calma, pero básicamente me va a dar 1/3 todo el cálculo de todo esto que tengo aquí. Y bueno, entonces me va a quedar 1/3 de U a la 3/2. Pero fíjense que el paso final, en este caso, el paso final va a ser el siguiente. O sea, ya yo sé que esto me dio 1/3 de U a la 3/2. Pero yo ahora tengo que regresar a la variable original, porque a mí en realidad nunca me dijeron que integrara con respecto a U. O sea, es la integral que yo estoy calculando está en función de la variable X. Por tanto, yo voy a tener que dar mi respuesta final en función de la variable X. Y entonces, ¿qué hago, chicos? ¿Qué tendría que hacer según lo que les dice la lógica? Si yo quiero dar mi respuesta en función de X, ¿qué tendría que hacer aquí ahora? Al final. Reemplazar la U por X. Pues exactamente, reemplazar la U por la expresión de, no la puedo reemplazar directamente por X, sino por la expresión que yo tenía para U en función de X. Así que al final lo que me va a quedar precisamente va a ser igual a 1/3, como U era 3 más 2X a la 3/2. ¿Lo ven? Y esa va a ser mi respuesta. Bueno, y claro, la más C se la pongo al final, pero acuérdense que no se me puede olvidar que siempre tengo que sumar una constante C, que es un número real, y a la respuesta final siempre siempre le sumo esa C, indicando que, por supuesto, es una familia de antiderivadas y que de hecho yo puedo comprobar, fíjense si es así, que yo puedo comprobar que la derivada de esto que está aquí me da de vuelta, ¿qué cosa? Me tiene que dar de vuelta 3 más 2x a la 1/2 o la raíz cuadrada de 3 más 2x, como lo quieran ver. ¿Está bien? A ver, díganme si se entendió el método. ¿Se entendió o no? No mucho. Miren, Se entiende, profe. requiere práctica, sencillamente, pero sí. De todas formas, vamos a comprobar un momentico para que vean que funciona, ¿ya? Vamos a comprobar que efectivamente, o sea, ustedes no lo tienen que hacer cada vez que integren. O sea, háganlo si tienen dudas, digamos, si están un poco inseguros de que esa es la respuesta. Bueno, pues siempre se puede comprobar. Y acuérdense que la manera de comprobar es precisamente derivar la expresión que a uno le quedó para ver si puede obtener de vuelta la función, ¿verdad?, que estaba dentro de la integral, que era la que se estaba integrando. O sea, yo debo poder comprobar que la derivada de esto me da precisamente 3 más 2x a la 1/2. O raíz cuadrada de 3 más 2x, que es lo mismo, está claro, pero bueno, se los dejo así porque ya es más cómodo, me queda justo como me va a quedar. O sea, yo tendría que comprobar que la derivada, yo para comprobar que apliqué el método correctamente, siempre puedo verificar que la derivada de mis respuestas me da de vuelta la función que yo estaba integrando en un principio. ¿Está bien? Entonces vamos a comprobarlo. Ya les digo, ustedes no lo tienen que hacer a menos que quieran. Nadie se los... o sea, si lo hacen, yo no me voy a poner brava, pero yo no se los voy a exigir tampoco, ¿entienden? O sea, no forma parte del proceso de hacer el ejercicio. Eso es para que ustedes estén seguros. Si ustedes quieren, lo hacen. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer para que ustedes se convenzan de que efectivamente el método está bien empleado.
Fíjense que si ahora yo derivo esto, bueno, esto me daría, esto aquí tengo que usar la regla de la cadena, ¿verdad? Esto es 1/3 por 3 medios, 3 más 2x a la 3 medios menos 1, o sea, así es como se derivaría en este caso, por la derivada de 3 más 2x, ¿sí o no? Regla de la cadena, ¿ok? Bueno, más la derivada de c, que es 0, ¿ya? O sea, discúlpeme esto. Esto es lo que tenemos que verificar, ¿ya? O sea, no vaya a ser que no entiendan verificar. ¿Ya? Entonces vamos, ¿esto cuánto me da? Fíjense que esto me da 1 medio, ¿ya? Entonces cancela acá. Me da 1 medio por 3 más 2x. A la 3 medios menos 1 me da 1 medio, ¿verdad? Por la derivada de 3 más 2x, pero la derivada de 3 más 2x es 2, ¿ya? El 0 ya no lo pongo porque por supuesto no es necesario. Y acá entonces puedo simplificar este 2 con este 2 y me queda finalmente que la derivada de toda esa expresión que estaba ahí es 3 más 2x elevado a la 1 medio. Efectivamente, chicos, funcionó. ¿Lo ven? ¿No les parece mágico? Bueno, en fin, así es como se usa la regla de la cadena en este caso. ¿Está bien? O sea, la regla de la cadena tiene su contraparte en el proceso de integración o antiderivación con este método de sustitución simple que les acabo de explicar. ¿Está bien? Bueno, entonces todo esto que les hice en la pizarrita está aquí en la presentación, así que, claro, sin todos los pasos, pero aquí se los muestro para que lo vean. O sea, básicamente, esto era lo que estábamos haciendo, ¿ven? Tomamos U como la expresión en función de x que estaba dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces después despejamos de x, que aquí está hecho muy rápido, y ya yo les expliqué cómo era, o sea, tienen que derivar u y tienen que derivar 3 más 2x. Para derivar u usan la notación de u de x, y para derivar 3 más 2x usamos la notación que hemos usado siempre, ¿verdad? Entonces me va a quedar que de u de x es igual a la derivada de 3 más 2x, que es 2, porque la derivada de 3 es 0 y la derivada de 2x es 2. Así que me va a quedar de u de x igual a 2. Por tanto, de u va a ser igual a 2 de x, por tanto, de x va a ser 1 medio de du. Vengo acá a la integral y sustituyo. 3 más 2x es entonces u, por tanto me queda la raíz cuadrada de u por la expresión que ahora tengo para, o sea, de x la sustituyo por 1 medio de u, o sea, la expresión que tengo para de x ahora es 1 medio de u, el 1 medio sale delante, la raíz de u la escribo como u a la 1 medio, aplico la regla de integración, y en este caso la integral de u a la 1 medio es u a la 1 medio más 1 dividido por 1 medio más 1, o sea, acuérdense, es u a su exponente más 1 dividido por su exponente más 1, aplico la regla, saco las cuentas, me queda 1/3 de u a la 3 medio más c, y ahora lo que hago es, de vuelta, escribir quién es u, que en este caso era 3 más 2x, y aquí tengo la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Se entendió ahora? ¿Sí, verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces, una vez que uno lo entiende, lo que hay que hacer es practicar, ¿ya? Y fíjense que, bueno, esto, un poquito de práctica, pero no es tan difícil. Fíjense, acá, vamos a lo primero que tenemos que pensar cuando vemos una integral así. A ver, ¿qué es lo que ustedes piensan que debería ser la u ahí? O sea, es otra vez reconocer dónde está la función compuesta, ¿verdad? ¿Y cuál sería la expresión que está dentro, verdad? Que formaría, o sea, que sería la función que está dentro de la composición de funciones. ¿Cuál sería la expresión ahí que podría ser mi u? 3x más 4. 3x más 4, ¿verdad? Yo podría asumir eso. Pero, bueno, aquí se hace otra sustitución. Ok, yo les quise poner otra manera, pero vamos a hacerlo nosotros primero en la pizarrita, tomando u como 3x más 4, que sería lo primero que a mí se me ocurriría. ¿Está bien? Y bueno, es importante también que con este ejemplo les quiero enseñar que también hay varias maneras de hacer sustituciones, o sea, no va a haber una manera única. Y por supuesto, hay una cosa muy importante, chicos, que yo les quería
decir también, o sea, cuando uno está haciendo integrales, siempre hay muchas maneras de hacer las integrales. Uno puede ser creativo, o sea, eso es lo lindo que tienen las integrales, que no hay una única manera de calcular una integral, ni hay un único método que funciona. Hay veces que varios métodos funcionan y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es encontrar una manera que funcione. No va a ser la única, no va a ser, o sea, universal la manera de hacerlo, pero luego eso es lo bonito que tiene. O sea, en la derivación, no sé si ustedes se dan cuenta que era todo como muy, la regla es como, no puedes salirte de ahí, o sea, la regla hay que aplicarla tal cual y no se puede, uno no puede precisamente variar en nada, tiene que ser así. Pero cuando estamos haciendo integrales, bueno, pues la imaginación y la creatividad entran en juego porque hay muchas maneras de hacerla y ustedes simplemente usan la que se les haya ocurrido o la que les parezca más bonita, más elegante, en fin, como ustedes quieren. Entonces, bueno, vamos a hacer esta integral ahora un momentico usando otro método y ahora después se las enseño con el método que aparece ahí en la presentación. Voy a agregar una nueva página para que me quede más... ¿verdad? Me quede más elegante el ejercicio, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a... Listo. Ya. Bueno, pues entonces aquí estamos. Vamos a... o sea, el ejercicio es la integral. A ver qué pasó acá. No se cierra. Ajá. Ah, no estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O Sí, cierto? profe, sí Ah, se ve. sí. Ah, ya, parece que lo hice antes, no me acuerdo. Ya, entonces, bueno, tenemos la integral de x dividido por la raíz de 3x más 4 de x. ¿Está bien? Ya, vamos a hacer la sustitución que se nos ocurrió a nosotros. U igual a 3x más 4. ¿Sí? Fíjense que ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a hacer de U de X, acuérdense, igual a, o sea, para un lado de la ecuación uso la notación que no es tan usual y en el otro lado uso la notación de siempre. Quiere decir que de U de X me va a quedar ¿cuánto? La derivada de 3x más 4, ¿cuánto es, chicos? 3. 3, ¿verdad? O sea, quiere decir que de aquí me queda que de U es igual a 3 de X, que aquí me queda que de X es 1/3 de U. ¿Está bien? Ya, pero ahora fíjense, aquí hay una cosa interesante. Yo podría sustituir aquí U, ¿verdad? Pero fíjense que tengo un problema. El problema es que tengo esta X que está suelta. Y yo necesitaría poder escribir esta X también en función de U. ¿Qué se les ocurre hacer en este caso? O sea, ¿qué yo podría hacer para poder expresar esa X en función de U? La puedo despejar de esta expresión, ¿verdad? ¿No les parece? O sea, esta es la expresión que yo voy a usar. Bueno, esta va a ser mi función. Y bueno, tengo esto también de acá. Bueno, ya ustedes saben, tengo esto aquí que también voy a sustituir. Pero yo necesito poder escribir X en función de U, porque acuérdense que cuando yo estoy haciendo el cambio de variable, o sea, cuando estoy haciendo este método de sustitución, que al final es un cambio de variable, si se dan cuenta, yo necesito que toda la expresión que estaba en función de la variable X quede expresada en función de la variable U, ¿no es verdad? Entonces, bueno, tengo que de alguna manera ser capaz de despejar esta X acá, porque no me puede quedar, ahora cuando yo haga mi sustitución, no me puede quedar algunas partes de mi función expresadas en función de X y otras partes expresadas en función de U. Tiene que ser o todo en función de U o todo en función de X. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que podría ser, verdad? Para despejar X simplemente uso esta expresión y despejo X en función de U. ¿No es verdad? ¿No les parece razonable? ¿Qué me dicen, chicos? Sí, profe. Claro, bueno, entonces sería 3x, me quedaría 3x igual a U menos 4.
Y finalmente me quedaría entonces x igual a 1/3 de u menos 4, ¿ya? Bueno, entonces ya sé que también puedo usar esto de aquí. O sea, esto también lo voy a tener que usar para escribir en mi, ¿verdad? En mi nueva integral, ¿ya? Entonces, bueno, la voy a escribir mejor acá para volverla a escribir. Me va a quedar que la integral de x raíz de 3x más 4 de x va a quedar ahora todo expresado en función de u, recuerden. En lugar de la x voy a escribir 1/3 de u menos 4. Y en el denominador me va a quedar raíz de u, ¿no es cierto? Y de u. De u, pero no es de u, es 1/3. O sea, de x es 1/3 de u. ¿Está claro? Acuérdense que lo que hice fue, a ver, esto de aquí, esta de aquí, es esta de aquí, es esta, ¿ya? Y esto de aquí, es esto, ¿ven? ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos, o no? Que finalmente entonces me queda esto que tengo aquí. Claro, esto lo tengo que trabajar un poquito, pero ya yo logré que esta integral que yo tengo aquí quedara expresada totalmente en función de u, que eso era lo que yo quería, ¿no? ¿Les queda claro, verdad? Sí. Sí, y bueno, entonces ahora tenemos que trabajar un poquito. A ver, lo primero que hago es escribir esto como u a la 1/2, ¿verdad? El 1/3 ese no lo puedo sacar todavía. Este 1/3 sí lo voy a sacar, o sea, a ver, voy a empezar sacándole 1/3 ese el de u, que sí me está molestando. Ya, voy a escribir entonces que esto me queda 1/3 de u menos 4. Entonces una u aquí. A ver, déjenme. Y déjenme también bajar un poquito para tener espacio acá. ¿Ya? Entonces me queda 1/3 de u menos 4, ¿verdad? Dividido por u a la 1/2 de u, ¿ya? Pero bueno, voy a seguir aquí un momentico para no irme tan lejos. Entonces me quedaría 1/3 de, ya, voy a multiplicar. Tengo 1/3 de u dividido por 1/2, ¿verdad? O sea, estoy simplemente simplificando mi expresión. Y aquí me queda menos 4/3 dividido por u a la 1/2. Todo esto de u, ¿verdad? Así que, ¿qué me queda, chicos? A ver, 1/3 de la integral de, a ver, 1/3 de u a la cuánto. Ay, escribí mal, disculpa. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el borrador? A ver. ¿Y dónde está el borrador? Se me perdió ahora. Bueno, no aparece. Voy a tener que... Bueno, voy a tener que tachar, chicos, discúlpenme. Aquí que tengo 1/3, no tengo una U. Me equivoqué. Entonces 1/3 de U a la cuánto. O sea, me queda, fíjate, tengo U a la 1 dividido por U a la 1/2. Así que esto es U a la 1 menos 1/2, ¿no es así? Así que me queda 1/3 de U a la 1/2 menos, bueno, el 4/3 viene adelante y me queda entonces U a la menos 1/2 porque lo subo al denominador, digo, del denominador al numerador, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjense que entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda 1/3 que multiplica la integral de 1/3 de u a la 1/2. Acuérdense que aquí entonces ahora aplico las propiedades de que la suma y la resta, o sea, la integral de la suma y la resta es la suma o la resta de las integrales, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en la clase pasada. O sea, estoy aplicando propiedades de la integral aquí para separar esas dos integrales que me quedan. Y ahora, recuérdense que otra vez puedo sacar, bueno, voy a
puedo sacar aquí las constantes fuera de la integral, siempre me quedaría la integral de u a la 1/2 de u menos 4/3 integral de u a la menos 1/2 de u. Y ahora sí ya estoy en condiciones de aplicar la regla de integración, ¿verdad? A cada una de esas dos integrales. Se me quedaría 1/3 de, bueno, otra vez, corchete acá, 1/3 ¿de cuánto? U, ¿cómo integra u a la 1/2? A ver, ya ustedes lo han visto varias veces, así que me pueden dictar. ¿Cómo integra u a la 1/2? Acuérdense, es u a la 1/2 más 1, o sea, es el exponente, más 1, dividido por ese mismo exponente, más 1, ¿ya? Ahora menos 4/3 de, otra vez, u a la menos 1/2 más 1, dividido por menos 1/2 más 1, ¿ya? ¿Está bien? Y bueno, la C la ponemos al final, ahora no la voy a poner porque no la necesito, o sea, siempre la puedo simplemente poner al final, que bueno, es más cómodo para trabajar. Y fíjense que ahora, ¿cuánto me da? Esto me da, bueno, ya voy a multiplicar, voy a hacer todas las cuentas, me va a dar 1/9 de, no, tampoco me da 1/9, porque aquí me queda 3/2, o sea, me queda 1/9 dividido por, bueno, si quieren lo escribo, por multiplicado por, o sea, si tengo 1/2 más 1, esto me da 3/2, dividido por 3/2, quiere decir que estoy multiplicando por 2/3, ¿verdad? U a la 3/2, o sea, aquí les estoy haciendo un paso intermedio, y por acá me queda menos 4/3, ¿por cuánto? Si me queda 1/2, o sea, 1 menos 1/2 me queda 1/2, o sea, dividido por 1/2 quiere decir que es multiplicado por 2, ¿verdad? O sea, si estoy dividiendo por 1/2, estoy multiplicando por 2, y aquí me queda u a la 1/2, ¿está bien? Lo que finalmente me da, si ustedes se dan cuenta, 2/27, u a la 3/2, menos 8/3, u a la 1/2, y ahora sí le pongo la C, para que no se me olvide. Pero no he terminado, ya tengo la respuesta de la integral, pero la respuesta está dada en función de u. Necesito darle en función de x. Y para eso tengo que regresar y acordarme cuánto era u, que era lo que yo había dicho que era u. U era igual a 3x más 4, ¿sí o no? Quiere decir que ahora, en el lugar de la u, en mi respuesta final, yo sustituyo por la variable original, o sea, por la expresión que está en función de la x, que es la variable original. No lo puedo dejar en función de u, porque si lo dejan en función de u, no han terminado el ejercicio, o sea, el ejercicio está incompleto. Para dar la respuesta final, ustedes tienen que darla en función de la x. Por tanto, la respuesta final del ejercicio sería 2/27 por 3x más 4 a la 3/2 menos 8/3, que multiplica 3x más 4 a la 1/2 más c, donde c es cualquier número real. ¿Está bien? Y esta sería la respuesta del ejercicio, chicos. Díganme cómo les va. ¿Se entendió? ¿Un poco largo? ¿Qué me dicen? Bueno, no se preocupen, si no lo entendieron, simplemente tienen que volverlo a mirar, o sea, pero básicamente lo hicimos, o sea, calculamos la sustitución, o sea, la integral usando el método de sustitución, ¿verdad? Pero fíjense que aquí en la presentación, chicos, ¿están viendo la presentación o no? Ya no me Sí, acuerdo. profe, se ve la presentación. Ya, ¿qué les pasa? ¿No entendieron el ejercicio? Está muy largo, está muy complicado. ¿Qué les pasó? A ver, díganme. Sí, un poco, pero yo creo que igual con la práctica y haciendo más se va a empezar a entender mejor.
Por supuesto. Eso es lo que pasa. No, no es que no lo entiendan, es que está muy largo, ¿ya? Por ejemplo, entonces, a ver, déjame ver si encuentro otro, porque igual esta otra manera está un poco complicada. Ya vamos a hacer otro donde no tengan que... bueno, los ejemplos acá están quizás, bueno, fíjense que llegan a lo mismo que nosotros, ¿verdad? O sea, se llega a lo mismo, pero, miren, vamos a hacer este. Este no está tan difícil. Vamos a hacer el ejemplo 3. ¿Ya? Vamos a hacer este ejemplo. O sea, integral de seno al cuadrado de teta por el coseno de teta de teta. O sea, fíjense que aquí, otra vez yo tengo que reconocer cuál sería la función que está compuesta, o sea, y cuál es la función que está dentro de una composición de funciones que aparece en la expresión. Fíjense, piensen un poquito. ¿Quién sería aquí una función, la función que está dentro de la composición? A ver, primero que todo, ¿qué parte de esta expresión tiene una composición de funciones? Dígame. ¿El seno? El seno, porque fíjense, está seno al cuadrado, o sea, no tengo seno nada más, y no tengo una cosa al cuadrado, o sea, x al cuadrado nada más, sino que tengo una función elevada al cuadrado. Por tanto, ahí hay una composición de funciones. Pero además, si se dan cuenta, la función que está dentro es precisamente el seno, ¿verdad? Porque el cuadrado sería la función que estaría afuera de la composición. Entonces, claro, lo más natural aquí es pensar que yo voy a tomar a u como el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y voy a ver entonces si el método funciona. Si quieren, vamos a la pizarrita de nuevo para que vean cómo funciona y después, bueno, lo vemos aquí hecho en la presentación. ¿Ya? A ver, creo que nos queda un pedacito. Esta integral es cortica, así que yo la haría aquí mismo en esta misma pizarra. ¿Ya? De hecho, voy a desplazarme un poco hacia acá para que lo vean desde el principio. O sea, vamos a tener esto aquí. Ya, esto es otra integral, ¿está claro? Entonces vamos a hacer la integral de seno al cuadrado de un ángulo, que en este caso podía ser x, pero les puse el ángulo para que se dieran cuenta que la variable no tiene siempre que ser x. Eso es una cuestión de comodidad y de convención, pero realmente la variable es cualquier letra, ¿ya? O sea, fíjense que una letra, bueno, representa una variable arquetípica, da lo mismo, es cualquier variable, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso mi variable es teta en vez de ser x. Hubiera podido poner x, pero para que muevan un poco la mente y se den cuenta que no tiene por qué siempre ser la misma letra, les puse esa letra griega, ¿verdad? Que es teta. Entonces, bueno, al final, u, ya les dije, como yo me doy cuenta que está compuesta aquí, la expresión que tiene una composición aquí es seno al cuadrado, y que la función que está dentro de esa composición debe ser el seno, bueno, yo voy a probar a ver si me funciona mi sustitución haciendo el cambio de variable como u igual a seno del ángulo. ¿Está bien? Entonces ahora, por supuesto, vamos a derivar, pero acuérdense que, bueno, aquí mi variable en vez de ser x es teta. Fíjense que ahora uso la notación, ¿verdad? Esta notación un poco más complicada para el lado izquierdo de esta expresión, y por aquí simplemente uso la notación que siempre hemos usado con la comilla, ¿verdad? Aquí. Y fíjense que entonces, ¿qué me quedaría en este caso? Si se dan cuenta, me queda, uy, me fui demasiado, me queda que du de teta es igual a, ¿cuál es la derivada del seno, chicos? La derivada de la función seno, ¿cuál es? Coseno. Coseno, así que coseno del mismo ángulo, ¿verdad? Y por supuesto que entonces yo voy a tener aquí que du me va a dar, acuérdense que siempre tengo que despejar, ¿verdad? Y de esto me sale entonces que de teta es u, o sea, de teta entonces en este caso me daría, ¿cuánto? 1 sobre coseno de teta de u, ¿sí o no? ¿Lo ven? ¿Se entiende lo que hice? Despejé sencillamente, ¿no? ¿Ya? Sí. Y ahora, perfecto. Entonces ahora fíjense que ahora yo tengo que
ver si me funciona. O sea, yo siempre estoy mirando a ver si me funciona. A mí no se me puede olvidar que eso es lo que estoy haciendo. Entonces yo, bueno, yo voy a ver, o sea, vamos a ver si me funciona, si cuando yo hago estas sustituciones, me queda todo en función de U, que es lo que yo quiero. Acuérdense que yo no puedo tener expresiones mixtas donde aparezcan las dos variables en la integral. Yo necesito poder lograr que cuando yo haga esta sustitución, la nueva integral me quede todo en función de la variable U. Y bueno, lo que uno siempre tiene que comprobar es que se puede lograr de alguna manera. Y en esto consiste el éxito de que el método, o sea, el éxito del método depende de esto precisamente. Si yo no logro pasar todas las variables, o sea, toda la variable, toda la integral que estaba en la variable vieja a la nueva variable, entonces no logré que el método funcionara, está claro. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, si yo tengo que U es igual al seno del ángulo, quiere decir que el seno al cuadrado se me vuelve ¿cuánto? Esto de aquí se vuelve ¿cuánto? U al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y fíjense que esto me va a quedar 1 sobre coseno de teta de U. Y fíjense que cuando yo sustituya esto con esto, esta se me va a cancelar con este y me voy a quedar entonces todo en función de U como yo quería. Pero bueno, vamos a hacerlo para que lo vean. Se me queda un medio por coseno teta 1. Ahora, si eso no se me hubiera simplificado, hubiera estado en problemas y yo, no, bueno, el método no funcionaría. Pero bueno, como si me funcionó, fíjense que me quedó integral de U al cuadrado de U. ¿Ven? Y ya logré entonces lo que quería, que esta integral me quedara todo en función de la variable U, y de esta manera logré hacer la sustitución de verdad. Y como logré hacer la sustitución, pues entonces el éxito del método está garantizado porque ahora yo sencillamente integro esta, o sea, integro, ¿qué le pasa? Bueno, en fin. Integro de la manera usual, o sea, la regla de integración para U al cuadrado es U a la 2 más 1 dividido por 2 más 1 más C, ¿ya? Y fíjense que, bueno, la hice, la escribí desde el principio, ustedes la pueden escribir al final, ya les dije. Se me quedaría entonces que esto es igual a U a la 3 dividido por 3 más C. Pero ahora me recuerdo que no puedo dar la respuesta en la variable artificial esta que yo utilicé para hacer mi sustitución, sino que tengo que escribir de vuelta la respuesta en función de la variable que me habían dado en mi integral original. Así que tengo que sustituir U por el seno de teta para poder dar mi respuesta final. Claro, entonces me quedaría entonces que esto es seno de teta a la 3 sobre 3 más C, y esto es seno la 3 de teta sobre 3 más C. O si quieren escribirlo más bonito, da lo mismo. 1/3 de... ¿Ya? Y esta sería la respuesta. ¿Les queda claro, chicos? ¿Se va entendiendo cada vez más? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, de todas formas, vamos a verlo aquí en la presentación para que lo vean. O sea, fíjense que aquí lo hacemos, bueno, pero está hecho como siempre muy rápido, pero ¿ven? O sea, una primitiva, bueno, esta explicación está un poco complicada. Empiecen aquí, ¿ya? O sea, U es igual al seno del ángulo, por tanto, bueno, despejando, te queda que de U es igual al coseno de teta, y O lo pueden despejar como de teta igual a 1/2 del coseno, o sea, 1/2 no, 1 sobre coseno de teta de U, y bueno, al final es lo mismo, chicos. Esto está hecho muy rápido aquí, la pizarrita se los hice más claro, y al final ven que obtenemos lo mismo. ¿Está bien? O sea, aquí todo está hecho muy rápido, no sé si me entienden. Pasé muy rápido directo de este paso a la integral de U al cuadrado de U, pero bueno, los pasos que me salté aquí en la presentación, ustedes lo tienen en la pizarrita. Así que ahí está. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Todo claro?
Sí, profe. Ya, bueno, vamos a hacer otro. A ver, el ejemplo 4, este no me conviene porque no hemos visto todavía la integral definida. Vamos a ver si tengo un ejemplo 5 que no tenga integral definida. No, tampoco. A ver. No, aquí ya, esto es otra cosa. Bueno, vamos a hacer un ejemplo nosotros. O me dan un poquito de tiempo para hacer un nuevo ejercicio aquí en la pizarrita. Pequeñito, para que practiquemos un poquito más. ¿Sí? Díganme. ¿Me dan 5 minutos? ¿Tenemos 5 minutos para hacer un ejercicio más? Sí, profe. Ya, perfecto. Imagínense que tengan la integral de, a ver, vamos a, ya, del coseno de x cuadrado más 1, ¿verdad? Por x, acá, x por coseno de x cuadrado más 1 de x. A ver, en este caso, ¿quién piensan ustedes que podría ser la función u? O sea, ¿cuál podría tomar usted? ¿Quién? A ver, primero que todo, ¿qué parte de la expresión tiene aquí una composición? Hay una composición de funciones, ¿no es verdad? La del coseno. Claro, porque no tengo coseno de x, tengo coseno de x cuadrado más 1. ¿No es claro que hay una composición? Es claro, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería la función que está dentro en esta composición? X cuadrado más 1. Exactamente, o sea, acuérdense, en la composición la función que está afuera aquí es el coseno, claramente, y la función que está adentro sería entonces u igual a x cuadrado más 1, y esa es la que yo siempre tomo como mi función u, ¿verdad? Y bueno, entonces en este caso, otra vez, acuérdense que voy a derivar, pero voy a derivar de un lado usando la notación de u de x y en el otro simplemente uso la notación usual de derivar. Y por aquí entonces me queda de u de x igual a 2x, ¿sí? Porque la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, la derivada de 1 es 0, así que ese 0 ahí no me dice nada. Y fíjense que de aquí, ¿qué me quedaría? No sé si se dan cuenta que me queda, que, bueno, vamos a primero despejar de u si quieren. De u sería 2x de x. Quiere decir entonces que de x es 1 sobre 2x de u, ¿verdad? Bueno, ya tengo esto de aquí, ¿verdad? Y tengo esto de aquí. Entonces voy a sustituir y voy a ver si logro, cuando haga este cambio, estas sustituciones en la integral que yo tenía, a ver si logro que la nueva integral me quede todo en función de u, que es lo que yo quiero, ¿ya? Fíjense que esto de aquí lo voy a sustituir por u, ¿no? Y esto de aquí va a ser igual a 1 sobre 2x de u. Pero fíjense que este 2x, el x de aquí se me va a cancelar con este x de acá. No sé si se dan cuenta. Y al final lo voy a lograr, de todas formas lo hacemos para que lo vean. Entonces me quedaría x coseno de u. Y en lugar de x tengo 1 sobre 2x de u. Esta x aquí se me va a cancelar con esta x de aquí, ¿ya? Y me va a quedar entonces coseno de u, 1/2 de u. Pero este 1/2 lo puedo sacar delante. Me va a quedar la integral del coseno de u. Y al final lo logré, chicos. Logré que toda mi integral quedara expresada en función de u. O sea, todas las variables que tengo en esa expresión, ¿verdad? Están en función de u. Y ahora, ¿cómo integra la? Ahora simplemente tenemos que integrar. Entonces, ¿cómo integra el coseno de u? ¿Quién se acuerda cuánto es la integral del coseno? Acuérdense que es lo contrario de la derivada. A ver, ¿la derivada de qué función me da coseno? De seno.
seno. Entonces la integral del coseno es el seno de u, ¿verdad? Pero ahora esa u no la puedo dejar, o sea, no puedo dar la respuesta de mi integral en función de u, porque mi integral no era en función de u. Acuérdense que u es una variable artificial que yo creé para poder hacer el método, pero yo tengo que dar mi respuesta en función de x. Así que tengo que recordar cuál era la expresión de u en función de x para ponerlo de vuelta en la respuesta. Y u era igual a x cuadrado más 1. Quiere decir entonces que yo voy a decir que esto es un medio del seno de x cuadrado más 1 más c. ¿Lo ven? Y de esta manera logramos ya dar la respuesta final al ejercicio. Díganme si les quedó claro. A mí por lo menos, profe, ahora me quedó mucho más claro. Claro, es que A mí también, profe. este ejemplo que es más fácil. que quizás los ejemplos estaban un poco difíciles, pero no se preocupen, vamos a hacer más. Y bueno, les subo una guía para que ya vayan practicando. Fíjense que ahora, bueno, van a poder hacer algunas integrales directamente usando la tablita, o sea, no la tablita, pero digamos esta lista de integrales que yo les puse aquí en la presentación. No sé si se recuerdan, pero están al principio, ¿verdad? Ya no me acuerdo dónde están, pero están por acá, lejísimo. Bueno, en la clase pasada la tenían, creo que está en la página, será la 20 más o menos. A ver, déjame. Acuérdense que, de hecho, chicos, aquí hay varios ejemplos que ven en estas tablitas que están aquí en la página 16-17. Ven, algunas integrales las van a poder hacer directamente así y otras las van a poder hacer usando el método de sustitución que acabamos de estudiar. ¿Está bien? Entonces, bueno, un poco, no sé si ustedes vieron que les puse unos ejemplos adicionales después de la clase pasada, pero bueno, aquí no estoy usando ningún método, simplemente estoy aplicando las reglas de integración, ¿verdad? Y bueno, les puse varios ejemplos ahí para que los vieran. Estudiénselo solitos porque, bueno, no tienen mucha ciencia, simplemente es aplicar las reglas. Y les explico aquí un poco. Por ejemplo, un ejemplo interesante es este último que tengo aquí, que tienen aquí en la página 28, exacto, donde fíjense que les doy una expresión que se está multiplicando y que ustedes no pueden directamente integrar porque hay una multiplicación. Acuérdense que cuando hay una multiplicación no pueden hacerlo directamente. En ese caso, o tienen que multiplicar, ¿verdad? Como yo hice acá. O sea, lo que se hace en este caso, bueno, primero pasarlo todos los radicales que aparezcan en la expresión a forma exponencial. Esa es la primera parte. Y la segunda, pues sería multiplicar, en este caso, bueno, aplico la distributividad, ¿verdad? Para la multiplicación y, bueno, sería multiplicar este factor por este más este por este, y entonces obtengo esto. Y así es que entonces, con la expresión en este formato ya, donde nada más tengo sumas, ¿verdad? Es que puedo aplicar las reglas de integración, ¿ya? Entonces, bueno, lo que les decía, cuando ustedes tengan una multiplicación de factores dentro de una integral, hay dos posibilidades. O pueden multiplicar y reducir, o sea, aplicando la distributividad, reducir esa expresión a una suma recta de expresiones. O puede ser que, como en el caso que acabamos de ver aquí, en el último ejemplo que les puse, ven que aquí hay una multiplicación, pero en este caso ustedes no pueden aplicar nada, porque esto es una función coseno que no tiene nada que ver con la x, o sea, no es una expresión algebraica, es una función, una función trigonométrica que está multiplicando por una expresión algebraica en x. Cuando eso pase, pues probablemente lo que tengan que usar sea siempre el método de sustitución, o sea, precisamente esto que usamos aquí. Cuando ustedes vean una multiplicación dentro de la expresión de una integral, o tratan de multiplicar, a ver si se puede, para reducirlo a sumas y restas, ¿verdad? O si no, probablemente tengan que usar el método de sustitución, ¿está bien? Entonces, eso, chicos, la única manera de averiguarlo y de adquirir cierta, digamos, agilidad en cuanto a eso es practicar, o sea, tienen que
hacer muchas integrales y a partir de ahí entonces se dan cuenta cuándo es que simplemente se puede multiplicar y después aplicar las reglas de integración directamente, o cuándo es que tengan, o cuándo es que es necesario entonces que utilicen el método de sustitución para poder calcular la integral. ¿Está bien? La vista se desarrolla simplemente practicando, no hay otra manera. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo les va? ¿Les quedó claro todo más o menos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra cosa que decirme, alguna otra duda. Si no, pues ya doy por terminada la clase, así que díganme si tienen alguna duda. Si no, pues nos despedimos. ¿Ninguna duda entonces? Consulta. ¿Todo bien? Bueno, chicos, pues si no hay más nada que conversar, pues tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes y bueno, estudien, que ya está terminando ese semestre, un último esfuercito y todos podremos descansar. Así que nada, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.